Luis, vamos a empezar en un minuto, si les parece, si se acercan un poquito y hacemos un pequeño círculo alrededor, se lo agradeceríamos. Acérquense sin miedo y démonos calor, que nos va a hacer falta. Falta. Aquí estamos. Hace 73 años, las tropas soviéticas liberaron, un día como hoy, el campo de Auschwitz. En ese campo, unos años atrás, cada vez que llegaba un tren y dentro del propio campo, en la zona de Birkenau, dejaba a familias enteras, cuyo final, todos saben ustedes cuál era, la bajada del tren era siempre acompañada de violines, como hoy. Un superviviente del Holocausto, unos años después, contaría que la sensación al bajar del tren después de un viaje tan terrible era casi de alivio, pensando que un recibimiento con violines seguramente no podía traer nada malo. Mientras esos violines sonaban, como este que suena ahora mismo, las familias eran separadas, los hombres a un lado, las mujeres y los niños más pequeños que a otro, e incluso en la parte final de la Segunda Guerra Mundial ni siquiera pasaban por los barracones y desde ese tren, con un sonido de violines parecido a este, iban caminos de las cámaras de gas. Hoy es 27 de enero, hoy es el Día Internacional para la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Ciudadanas, ciudadanos, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos un 27 de enero más a esta Plaza del Sofer, cerca del monolito que homenajea a aquellos toledanos que perdieron su vida, que fueron asesinados, que fueron masacrados en los campos de concentración. Gracias, insisto, a todos por venir en un día tan frío como este. Gracias, Luis García Montero, por prestarte una vez más a acompañarnos. Gracias, Mario García, coordinador provincial de Izquierda Unida. Gracias, Juan Ramón, que no te veo, pero sé que estás por aquí. Juan Ramón Crespo, coordinador regional de Izquierda Unida, por acompañarnos también. Gracias, compañeros del Partido Comunista de Toledo, por acompañarnos también y estar con nosotros esta tarde. Gracias, representantes sindicales, de comisiones, de UGT, del STAS, que andáis por ahí también, portavoz de Podemos en las Cortes Regionales,
y todas esas cosas que se dicen en estos momentos, pero que no me quiero dejar a nadie. Y como en este acto nunca decimos autoridades civiles y militares, pues me apetecía decir a los que apenas se nombran normalmente en actos como este. Déjenme que haga 2 agradecimientos también especiales, particulares, casi personales, antes de empezar el acto. Paco, Francisco, García, no sé dónde estás. Paco, levanta aquí, allí. Paco, esto es idea tuya. Esto parte de tu cabeza, esto parte de tu trabajo, esto parte de aquella presión que nos hacías a Izquierda Unida diciendo no hay nada en Toledo que les recuerde. Pues hoy estamos aquí, entre otros, gracias a tu trabajo. Muchas gracias. Bienvenido, no sé dónde estás, también por aquí. Bienvenido es el nieto de Hipólito Maquedano, un vecino de Puente el Arzobispo, que fue asesinado también después de un proceso terrible de paso por Europa, por campos de concentración, y que hoy nos acompaña, y que me pidió una mesa para poner el libro El largo viaje de un triángulo azul, donde relata esa historia, y le dije, sí, claro, puedes venir a vender los libros sin problema, y él me ha dicho que no ha venido a venderlos, que ha venido a regalarlos. Así que ahí los tienen ustedes para llevárselos y para compartir en la persona de Hipólito Maquedano lo que hoy nos ha traído aquí. Pretendemos que sea un acto de emoción. La lucha por la recuperación de la memoria la retomaremos mañana, día 28, y hasta el año que viene, y así tantos años como haga falta. Hoy para nosotros es un día de emoción, de ponernos la piel de gallina y de recordar a aquellos que perdieron su vida. Para ello les voy a ceder primero la palabra a Mario García, coordinador provincial de Izquierda Unida y parte también de la Ejecutiva Regional de Izquierda Unida. Gracias, Mario. Gracias, Javi. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, camaradas, lo primero que quiero decirles y es reconocerles que la lectura que voy a hacer no es original, no es mía propia. Son los argumentos que exponen los concejales y las concejalas de Izquierda Unida en los ayuntamientos cuando hemos presentado, aprovechando esta fecha, una moción en los ayuntamientos para recordar a estas víctimas del Holocausto nazi. Y los argumentos decían: este año se cumplen 73 años de la liberación de los campos nazis. Poco a poco, las voces de las víctimas se están apagando. Esta realidad debe comportar una renovación responsable y comprometida de su mensaje, expresada en los juramentos hechos en los diversos campos después de la liberación, bajo el lema del nunca más. En estos momentos debemos recordar que el término víctima es universal, pero a la vez enfatizar en que las víctimas de nuestro país, 10.000 deportados aproximadamente, además de los que partieron en la resistencia francesa, muchos de los cuales fueron encarcelados y asesinados. Pero también es indispensable recordar que más allá de las víctimas directas, sus familias y su entorno también sufrieron las consecuencias, las cuales, todas ellas, fueron personas vinculadas a la historia del país, con trayectorias personales, políticas y sindicales diversas. Las secuelas del exilio, la persecución y la deportación no solo afectaron a toda una generación por el vacío cultural, político y sindical que dejó, sino que significaron una pérdida irremediable para las generaciones posteriores. Las víctimas republicanas de los campos nazis no lo fueron al azar, sino como resultado de su condición izquierdista y por su defensa de la República, derrotada por las armas fascistas y que los abocó al exilio. Fueron enemigos de Franco y enemigos de Hitler, y por esta condición acabaron siendo deportados a los campos del Reich. En consecuencia, su reconocimiento debe comportar la identificación de los culpables. Su deportación no hubiera sido posible sin el abandono del régimen colaboracionista de Vichy y sin la aquiescencia por parte de la dictadura franquista, para que estos prisioneros de guerra de los alemanes fueran puestos en manos de la Gestapo y calificados como apátridas. Además, la culpabilidad de la dictadura franquista se extendió a lo largo de 40 años, al mantener la estigmatización de los vencidos en la guerra y sus familias, al negar los derechos morales y materiales a los antiguos deportados y a sus familias, y al impedirles constituir una asociación para su amparo, en contraste con lo que sucedía en la mayoría de los países de Europa. Actualmente quedan pendientes deberes con la historia y la memoria, dado que existe todavía un desconocimiento del alcance de la deportación republicana, incluso ignorada por los mismos familiares, y una falta de integración de su trayectoria con la historia de España y Europa, como resistentes a la ocupación nazi en Francia y también como luchadores antifranquistas. De la misma manera que hicieron los deportados y deportadas supervivientes a muchos campos, con el juramento del nunca más,
que incorporaba el anhelo de libertad, igualdad y justicia social, corresponde hoy honrarlos y recordarlos con la renovación de su compromiso. 282 fueron los deportados de la provincia de Toledo, de los que 183 fueron asesinados o fallecieron, 93 liberados y 6 sin dato de su destino. Sirva este homenaje a estos toledanos en aras de la consecución de verdad, justicia y reparación para todos ellos. Por último, exijo a las instituciones del Estado español la condena del franquismo como régimen criminal en los términos declarados por la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946, así como el reconocimiento de la legalidad democrática de la Segunda República Española, a la vez que manifiesto la adhesión de Izquierda Unida a la conocida como Carta de Vicálvaro, aprobada por los colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Salud y República. ¡Viva la República! ¡Viva! Muchas gracias, Mario, por tus palabras, y quiero insistir en que lo ha dicho el propio coordinador provincial. Este mensaje que hoy ha leído Mario no se oye solo hoy aquí, sino que se va a oír en una buena parte de los ayuntamientos de nuestra región. Luis García Montero es poeta, es catedrático de literatura en la Universidad de Granada, es autor de un montón de libros de poemas y de varios libros de ensayo y de novela. Ha recibido el Premio Adonais, el Premio Loewe, el Premio Nacional de Literatura o el Premio Nacional de Crítica, entre otros. Es fácil, además, seguirle en sus artículos escritos, en Infolibre, o en sus editoriales hablados cada semana en la SER. Pero es fácil seguirle también por cualquier punto de la geografía española, presentando libros, dando conferencias, leyendo sus poemas o participando en actos como este, pidiendo y exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas de la barbarie fascista. Yo todavía recuerdo emocionado hace unos años, en el año 2011, en la inauguración del dignificado Patio 42 del cementerio de Toledo, que costó mucho, créanme, costó mucho conseguir convencer al resto de la corporación municipal para que aquella obra se hiciera y se dignificara aquel patio. Luis nos acompañó entonces inaugurando también aquel patio dignificado de represaliados, y yo recuerdo todavía sus palabras con emoción cuando nos contaba ese camino de los exiliados al finalizar la guerra y al cruzar la frontera, personalizándolo en Machado y en su madre, llegando exhaustos al sur de Francia, a Collioure, mientras abatidos, tristes y agotados, y la madre preguntaba ¿cuándo llegamos a Sevilla? ¿Cuándo llegamos a Sevilla? Sin poder entender que una barbarie como el golpe de Estado fascista les había echado de sus casas después de 3 años de guerra y acabarían, como están hoy todavía los dos, enterrados en el sur de Francia. Luis, muchísimas gracias otra vez por contar contigo. Adelante. Agradezco a los compañeros, a las compañeras que me han invitado a participar en este acto de respeto al pasado, de respeto a los que lucharon de manera digna y decidida en defensa de la libertad y en contra de la barbarie. Fue un gusto estar con vosotros, un gusto triste y emocionado estar con vosotros en el patio, y agradezco estar aquí también, donde se hace un acto de memoria para recordar a luchadores republicanos que fueron asesinados por el nazismo. España fue una víctima más de Hitler y del nazismo. Los militares golpistas de julio de 1936 fracasaron en su intento de derribar la República, y como explicó muy bien la filósofa María Zambrano, una vez que fracasó su golpe de Estado, cometieron la mezquindad de ir a buscar a Hitler y a Mussolini para vender a la nación, para ponerse a su servicio y para conseguir, a través de una guerra larga contra la resistencia republicana, hundir el régimen legal y vender el país a los intereses de Hitler y de Mussolini. Y eso es lo que hicieron. Franco fracasó como golpista y vendió a España para poder imponer su gobierno totalitario,
poniéndolo en principio al servicio de Hitler y de Mussolini, y como era un traidor de nacimiento, cuando vio que Hitler iba a perder la guerra, pues vendió el país a los intereses mezquinos de Churchill y de Inglaterra para consolidarse en el gobierno con la colaboración y la ayuda de democracias europeas mezquinas que preferían tener a una España sometida y humillada que a una república libre con conciencia de clase y con conciencia democrática. De manera que para mí es muy emocionante participar en actos de este tipo, porque algunas de las facturas más altas que se pagaron en aquella tragedia las pagó el mundo de la poesía, que intentaba transformar desde la intimidad y lo privado pues los sueños públicos que nuestra sociedad estaba defendiendo en una plaza. Voy a leer dos poemas que tienen que ver con mi memoria. Me gustaría decir que este tipo de actos son muy importantes, no solo como homenaje a un pasado digno, sino también en respuesta al tiempo que vivimos. Vivimos un tiempo que lo está mercantilizando todo de manera descarada. Y el tiempo que lo mercantiliza todo se mercantiliza a sí mismo. Una de las víctimas de la mercantilización es el propio tiempo, que se convierte en un objeto de usar y tirar. Se sacraliza el instante, que es propio de la sociedad de consumo, todo se genera con fecha de caducidad, parece que no hay valores que sostener, que todo pertenece al espectáculo de la aceleración, porque lo que se dice hoy, aunque sea mentira, se olvida para ser sustituida por otra mentira al día siguiente. Y frente a la mercantilización del tiempo, es necesario el ejercicio orgulloso de la memoria. Vuelvo a insistir, no solo por homenaje a un pasado que se lo merece, sino porque sabemos que la única manera de comprometernos con el futuro es sentirnos herederos de un legado que tenemos que pasar a nuestros hijos. Quien olvida el pasado, quien borra su memoria, borra también su compromiso con el futuro. Y en ese sentido, frente a la mercantilización del tiempo, me parece que la memoria supone la necesidad de mantener un relato humano que nos hace herederos a cada cual de un legado. A nosotros nos interesa el legado democrático, el legado humano, el legado de la gente que soñó por la justicia social y por la libertad. Voy a leer un poema que se titula El pasado. Es un poema que escribí recordando mis visitas frecuentes al barranco de Biznar, donde están las fosas comunes en las que descansan más de 2.500 ejecutados por Franco durante la Guerra Civil en Granada. Uno más entre los 2.500 es Federico García Lorca. El poema lo publiqué en un libro de amor, completamente viernes. Cuando formalicé relaciones con mi mujer, pues hice como cualquier novio, la llevó a su ciudad a presentarle a la familia y yo la subí al barranco de Biznar para presentarle a mi familia, a mis antepasados, a los socialistas, comunistas, anarquistas, escritores, republicanos que habían defendido la libertad frente al golpe de Estado de 1936. El barranco de Biznar está a las afueras de la ciudad, hay que atravesar un vertedero y, como si fuese una metáfora de la realidad, conforme se aleja uno del vertedero de la basura de la ciudad, va subiendo al aire puro de unos montes donde están enterradas las víctimas del franquismo, que, como digo, fueron también las víctimas de Hitler y de Mussolini. El pasado.
Después de atravesar por las últimas casas humilladas y de sufrir el vaho de los desmontes y los vertederos, la carretera sube al aire limpio en favor de la luna interrumpida hace ya mucho tiempo. Cuando los faros doblan por los estremecidos olivares, se encienden todavía imágenes de guerra. Las ametralladoras en sus nidos de rata, los camiones nocturnos y más arriba, sobre los días y las fechas, un rumor de palabras. Un tiempo de poetas y república, de voluntad civil en la pizarra y dignidad, una melancolía de golpe traicionada cerca de Biznar, en la fosa común de este barranco. A los antepasados se regresa por los mares carnívoros de los limones secos, y la historia es en ellos un afluente de la geografía. Hay quien busca ciudades. La balada del bosque y la montaña verde, el armario vacío de una casa, la bandera o el himno. Yo regreso a esta luna suspendida sobre los olivares y tu coche. Aquí viven mis muertos. Estas son mis raíces. Y su calor se extiende como ramas al borde del camino, alambres oxidados por la lluvia que sirven todavía para tender mi ropa. Mira, déjame que te enseñe el eco de tu piel cuando te beso. La ciudad está en llamas, tiene el frío de los años cobardes. Una muchacha dobla la guerrera vencida de un soldado. No sabe si la esconde o si la guarda. Quizás se encuentre un día en el cajón de los limones secos otra oportunidad. Es un poema que escribí para hablar de mis señas de identidad. A mí no me interesan las banderas que aluden a una patria, me interesan las banderas que aluden al sueño humano de los que trabajan por una sociedad más igual y más libre en cualquier momento y en cualquier rincón del mundo. Y para mí, mis antepasados están en ese sueño, las víctimas del totalitarismo, en las víctimas de tiranos como Hitler, como Mussolini, como Franco. El segundo poema que voy a leer, voy a cambiarlo sobre la marcha porque me ha gustado que recuerdes la historia de Antonio Machado. Es un poema que se titula Collur. Machado simboliza el sueño de la República, la unión del mundo del trabajo con el mundo de la cultura. Cuando se hundió la República, salió al exilio y el gobierno republicano se encargó de buscarle una salida digna. No abandonó a su poeta. Machado estaba mayor y estaba enfermo y además tenía una madre también muy enferma. Le encargó al periodista Corpus Varga que fuese con él al exilio y que lo condujese a Collur. Como todos los republicanos españoles, Machado fue detenido en la frontera por la Guardia Senegalesa. El gobierno de Francia le había encargado a la Guardia Senegalesa que llevase a campos de concentración a los republicanos españoles en el sur de Francia, y al detenerlo, pues Corpus Varga enseñó los documentos oficiales, explicó que era un gran poeta, comparable al Paul Valéry francés. Por cierto, poco después, cuando los nazis invadieron Francia, el gobierno se olvidó de Paul Valéry, o sea que trató mucho mejor el gobierno español a su poeta que los franceses a Paul Valéry, y con los documentos oficiales le permitieron a la madre y a él que viajasen al pequeño pueblo de Collur, donde le habían buscado asilo en la casa de Madame Quintana. Yo creo que ese es un momento simbólico que caracteriza el fin de la República, porque cuando el poeta fue separado de los obreros republicanos, cuando por una parte fue el poeta a su refugio y por otra parte fueron los obreros republicanos al campo de concentración, pues se rompía ese pacto
de la cultura y el mundo del trabajo que había sostenido nuestro sueño republicano. Al llegar a Collur, el pueblo estaba en obras, no podían circular los coches. Machado anduvo, pudo caminar apoyándose en su bastón, pero la madre no podía andar porque estaba muy enferma. La llevó en brazos Corpus Vargas, y en la desorientación de la enfermedad, del exilio, de la tristeza, se acercó al oído del hombre que la llevaba en brazos y le preguntó cuándo llegamos a Sevilla, porque pensaba que estaba volviendo al lugar donde había sido feliz, donde había nacido su hijo Antonio Machado, que algo parecido debió de sentir, porque en el bolsillo de su gabán, después de morir, se encontró un último verso que decía: estos días azules, este sol de la infancia. La llegada en el sur de Francia a un lugar cercano al Mediterráneo, que entonces todavía mantenía la paz, le recordó la paz de su ciudad infantil de Sevilla. Yo, al cabo de mucho tiempo, viajé a Collur para participar en un homenaje republicano a Antonio Machado, acompañando a uno de los grandes herederos de la poesía civil de Antonio Machado, Ángel González, y con el recuerdo de Machado, con el testimonio de Ángel, escribí este poema que se titula Collur, un poema en el que escojo mi tradición, no solo poética, sino también civil. Un rincón en el mundo detrás de una frontera, o detrás de los años y los amaneceres, con la esquina doblada como la página de un libro, o detrás de las curvas de una guerra. Se conmueve el camino a la orilla del mar. Parece un látigo en el aire de febrero lluvioso. Cuando baja del coche, Ángel González duda, pone sus pies heridos en la historia y sube muy despacio entre muros franceses y casas repintadas con el azul de los veranos hasta llegar al cementerio. Lo que nos trae aquí no es el sol de la infancia. Los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona. Las flores de la tumba de Machado imitan el color de una bandera sagrada por mandato de mi melancolía. Aquello que perdimos una vez y el frío de las manos, la palabra en el tiempo, el dolor de las vidas que se cortan en el cristal de los destinos rotos, descansa hoy, casi desnudo, en una tumba de poeta. Cuando llegamos a Sevilla, preguntaba su madre al entrar en Collur, qué difícil la suerte de los pueblos que viven protegidos por la misericordia de un poema. Qué difícil la última soledad de Machado. La luna llega al mar, el mar llega a Sevilla, nosotros a un recuerdo y a esta pálida, desarmada emoción de saber compartir una derrota. Una democracia sin raíces, una democracia sin memoria, es una democracia muy superficial, muy frágil, vendida en manos de la corrupción, de la desigualdad y de la impunidad. Por eso, cuando nos reunimos aquí, negándonos a la mercantilización del tiempo y haciendo ejercicio de memoria, nos comprometemos con la igualdad, con la decencia y con una sociedad cada vez más justa y cada vez más libre. Gracias por invitarme a estar con vosotros y con vosotras, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Luis, no solo por tus versos, sino por tu radiografía, tu acertada radiografía de este país nuestro. Eleno Díaz Tendero
Pedro Castelló, José Rodríguez, Francisco Ruiz Benito, Emilio Sotoca López, Juan Tordesillas Arellano, Máximo Gil Serrano, Gabriel Villacañas, Luciano Rubio del Valle, Raimundo Herrero, y permítanme que añada también a Hipólito Maquedano, porque su familia está hoy con nosotros. Estos son solo una parte de los 281 toledanos deportados y que de una u otra forma acabaron sus días en Gusen o en Mauthausen, con el único delito de no aceptar el levantamiento fascista de Franco en 1936, militar en la izquierda o defender los valores republicanos. Hoy estamos aquí para que sus nombres sirvan de vanguardia a los cientos de españoles, a los miles de españoles que acabaron aplastados por el horror nazi, olvidados, desconocidos y escondidos. Cuando tras un periplo por campos de concentración franceses, que también los hubo en Francia, y compañías de trabajo, nuestros vecinos acabaron en manos alemanas, el gobierno de Hitler contactó con la recién estrenada dictadura franquista con la intención de devolverlos a España para ser represaliados, encarcelados o fusilados. La respuesta del entonces ministro Serrano Suñer, ese en el que la televisión ha hecho una magnífica serie documental con sus dotes de Don Juan, de guapo y de buen español, ese mismo fue el que contestó a las autoridades alemanas de que este ya no era su país, que rechazaba la posibilidad de repatriar a los españoles exiliados porque ya no eran españoles, porque este ya no era su país, su patria, su casa, su familia. Por eso, además, cuando terminaron sus días en los campos de concentración, llevaban aquel triángulo azul que los representaba como apátridas. Doble olvido, como represaliados y como apátridas. Este país tiene una deuda con ellos y con su memoria. Con este modesto homenaje, desde el recuerdo y la memoria, queremos resarcir de alguna manera esa injusticia y confortar el sentimiento doloroso de sus familiares, de sus amigos y compañeros y compañeras de ideales. Quiero expresar en nuestro nombre, en el Izquierda Unida, y creo que en el de todos los que estamos aquí, un compromiso. No dejaremos que vuelvan los tiempos oscuros de la barbarie fascista, ni siquiera aunque ésta se disfrace de neoliberalismo o se esconda tras partidos e ideologías xenófobas, racistas y dictatoriales y consigan incluso ser presidentes de un país. El ejemplo de nuestros compañeros, de Eleno, de José, de Luciano o de Hipólito, nos servirá para guiarnos en la lucha por la libertad y para reivindicar que éste está sembrado de vidas y luchas que no debemos permitirnos olvidar. El mejor modo de rendir honores al recuerdo de las víctimas del nazismo es pelear sin descanso por preservar su memoria, por contar su historia y por mantenerlos vivos. España es el segundo país del mundo, después de Camboya, en número de desaparecidos. Déjenme que se lo repita otra vez. España es el segundo país del mundo, después de Camboya, en número de desaparecidos y, por tanto, de olvidados, de cuerpos abandonados en cunetas y en páramos, con la complicidad del gobierno y de una parte de la sociedad. Una sociedad que, mientras debate sobre si sacar o no el cadáver del dictador del Valle de los Caídos, no dedica un minuto a recordar que ese infame mausoleo fue construido por cientos de presos, de esclavos republicanos, acompañados de sus familias y malviviendo a la intemperie para levantar una puñetera cruz y excavar el pudridero para los cuerpos de dos fascistas. Pero además de la lucha por la memoria, que es la lucha por la justicia, toca expresar de forma clara el repudio a los actos contemporáneos de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Créanme, cuando escribí esto, que les voy a leer ahora, el año pasado, pensé que ya este año pasaría de moda, pero sigue de desgraciada actualidad. Todavía hoy, como entonces, vemos demasiados silencios, indiferencia y miradas esquivas ante los genocidios y las torturas de nuestros tiempos. Hoy, como entonces, los silencios sepultan una realidad atroz, inhumana, como si no hubiéramos aprendido nada en esta vieja Europa, en este mundo azotado una y otra vez por la crueldad y la deshumanización. Silencios que sepultan a niños y a niñas bajo las aguas del Egeo o del Mediterráneo, que ponen tierra sobre los cientos de personas que hoy mueren de frío a las puertas de Europa. Y como entonces,
el silencio, otra vez. Por ellos también estamos aquí, para enmendar los errores de la humanidad, para no caer en el tópico de repetirlos cada varias generaciones, por dignidad, por justicia, por humanidad. Permítanme que acabe con un verso de alguien que además me consta que Luis conoció, admiró, disfrutó, amó y además ha citado hace un momento, que fue Ángel González, de cuyo fallecimiento celebramos ahora el 10º aniversario. Al leer este verso me vienen a la cabeza tantas historias, tantos nombres, tanta rabia por el olvido, que lo quiero compartir con ustedes. Es un fragmento de un poema que se llama El derrotado, de Ángel González. Porque ninguna tierra posees, porque ninguna patria es, ni será jamás la tuya, porque en ningún país puede arraigar tu corazón deshabitado. Hagamos un hueco, compañeros y compañeras, en nuestros corazones. Sí, en nuestros corazones, pero también en nuestras calles y en nuestras plazas, en nuestros balcones, en nuestras banderas y sobre todo en nuestra historia. Compañeros, compañeras, ¡viva la República! ¡Viva! Gracias a todos, a todas. Si nos permiten ahora, vamos a hacer entrega de una ofrenda de flores en el monolito y a partir de ese momento todos ustedes a los que les hemos repartido claveles o los compañeros del Partido Comunista que traen también una ofrenda podrán acercarse al monolito y dejar la suya con toda la tranquilidad mientras, gracias Israel, una vez más, un año más, comparte con nosotros esa música de violines que acompañó a nuestros homenajeados en sus últimos días.